Televidente, felice noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite Corsal. Um prazer grande para nós ter trove junto com você para nós compartilhar um programa como está seguro, está sumamente interessante. Interessante para sobra nós a poner ênfase durante o último tempo de um espaço na tema que tem a ver com saúde. No primeiro lugar, sempre com gratidão a Lab de Med, onde nós sponsor sempre pone su dilante un aporte para lo que está salud y na Dios lugar para poder conocer que for de tempo con nós temos programa Van Papia de Salud, cual nos a conservar como una sección de Boa Noite Corsal dispensa, nos tiene un compromiso también para traer información de salud. Pensei a ver nos invitado a una persona que vai papia de tema sumamente importante de nuestra comunidad, justamente el tema de salud. Nos ve papel con el Dr. Omar Arias, está físico médico y tiene información sumamente great. Me digo switch para español para nos conversar con nuestro invitado, Dr. Arias. Un placer y bienvenido a nuestro programa. Danke, Masha, danke. Un placer grande de tenerlo con nosotros y de abordar temas que a veces, siempre cuando hablamos de medicina, lo cual no está de más y lo cual estamos sumamente agradecidos con todos los invitados que han pasado por este programa, pero siempre hablamos de azúcar, de presión alta, hablamos de sobrepeso, lo cual no está de más, pero hay otros temas que a veces nos afectan y muy pocas veces lo abordamos. El otro día, conversando con el doctor Arias, hablamos un poco de la radiación y hablamos un poco de problemas que están surgiendo con el mismo desarrollo, con el mismo avance de la juventud, como es el vaping o el vaping, como dicen los fulanos cigarrillos electrónicos que están causando tantísimos problemas de salud, como es, una cantidad de temas que vamos a tratar poco a poco. Pero para comenzar vamos a iniciar esta entrevista, esta conversación con la parte de la radiación, doctor. En aquella conversación que tuvimos recientemente, usted me hablaba de que la radiación es un problema que ocurre y muchas veces no lo sabemos, o sea, la gente está expuesta y no lo sabemos. Claro, fíjate, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Para mí es un enorme placer porque creo que es una de las cosas que más hace falta, no solamente en Curazao, a nivel mundial, es transmitir información sencilla para todos aquellos que nos pueden estar viendo y escuchando. Entonces, en el caso de la radiación, lo primero que yo quiero que nos imaginemos es que cuando hablamos de radiación, hablamos de energía, y esa energía puede transportarse, digamos, en el espacio en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. ¿Cómo son esas ondas electromagnéticas? Bueno, las mismas que les permiten a nuestros televidentes a podernos ver en este momento. Estas son ondas de radio, son ondas de baja energía, las mismas que utilizamos en el teléfono celular, por ejemplo. Okay. Pero luego tenemos el caso de las microondas, el que utilizamos en el horno microondas. Fíjate que ya allí tenemos un poquito más de radiación, tanto que como ponemos a vibrar las moléculas de la pasta o del arroz, se genera ese calor, ¿no? Entonces ya ahí tenemos más energía. Luego viene el infrarrojo, todos y cada uno de nosotros emite radiación del infrarrojo, por eso es que si emitimos constantemente, ¿sí? ¿No? Nosotros estamos vivos y estamos emitiendo calor. Por eso, precisamente cuando uno ve las películas, por ejemplo, que se ponen los visores de visión para ver calorimétrica, para ver si hay o no unos malos y si la persona está acostada, etcétera. Eso es gracias a ese tipo de radiación. Luego tenemos la luz visible, que son los colores del arco iris, que es lo que de toda la radiación nuestros ojos solamente pueden ver ese pedacito. Finalmente tenemos la radiación ultravioleta, en donde el sol es el mejor ejemplo, digamos el mayor representante de ello, pero el sol emite en todas las longitudes de ondas, pero lo que más llega al planeta Tierra es ultravioleta. Fíjense que ya a partir de allí estamos hablando de una radiación que nosotros conocemos como ionizante. ¿Qué significa esto? Que tiene tanta energía que cuando interactúa con nuestras moléculas, bueno, genera que un átomo que tenía una cantidad de carga positiva y de carga negativa, le retiro una carga negativa, entonces genero iones, cosas que van a empezar ahora a chocar
contra otras moléculas y van a generar daño. Es por esta razón, y por supuesto aquí en Corso, tan pero tan importante el uso del protector solar. La razón fundamental por la cual durante mucho tiempo hemos hablado de utilizar el protector solar, incluso desde la mañana, aplicárselo a los niños, sobre todo en la hora del mediodía, es porque esa radiación ultravioleta continuamente está generando daños en nosotros. Entonces, ahora, doctor, lo voy a interrumpir para hacerle una preguntita que no se me vaya a pasar luego, porque eso es muy importante. Casualmente, y lo digo por experiencia propia porque me pasó con una consulta con el dermatólogo recientemente, me decía, ¿tú usas protector solar? Le digo, claro, of course, cuando voy a la playa. Me dice, no, diariamente. Entonces, hoy día se está como incrementando la recomendación del uso del protector solar, pero en condiciones normales del día, no solamente cuando vamos a la playa o cuando vamos a una actividad que nos vamos a exponer a torso desnudo al sol. Es que, ¿qué es lo que ocurre? Mira, una de las cosas que nos ha enseñado la historia es que si yo tengo muchos factores de riesgo y no los cuido, bueno, evidentemente estoy tomando tickets de lotería, de una lotería que nadie quiere ganarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que pequeñas cantidades de radiación solar todos los días de manera permanente, bueno, en 5 años no pasa nada, pero en 10, en 20 o en 30 años puedo generar una alteración y puedo generar un cáncer, por ejemplo, de piel. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un cáncer y por eso comentábamos al inicio, la radiación yo no la puedo percibir con mis sentidos, no la huelo, no la siento, nada, pero sí puedo ver sus efectos a largo plazo. Entonces, de aquí lo importante que nosotros podamos justamente tener esos mecanismos de cuidado. Entonces, saber que, bueno, mira, mis hijos van a estar, por ejemplo, en el colegio, pero ellos van a hacer deporte, educación física y tal, ponerles un poquito de protector desde la mañana y saber que al menos van a estar protegidos para esos momentos. Entonces, muy, muy, muy importante ese detalle, porque, bueno, esa radiación ultravioleta, fíjate que todavía no hemos llegado a los rayos X y los rayos gamma, que son los siguientes, ¿no? Es decir, hasta la radiación ultravioleta, ya ahí hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los rayos X? Ahí estamos hablando de mamografía, tomografía, rayos X, arco en C, densitometría. Todos estos equipos emiten rayos X. Obviamente los rayos X nos permiten poder analizar el interior del paciente, analizar el interior de nuestro cuerpo. Lo que no se llama comúnmente sacapotreta. Exactamente, exactamente. Sacapotreta no es doctor, ¿no? Sí, no, doctor, sí, exacto, exacto. Y ese potret, ¿qué pasa? Que obviamente uno piensa que ese potret es igual a sacarlo con su teléfono, pero no es así. Es decir, en nuestro teléfono celular estamos tomando una imagen o una foto externa, pero esos rayos X van a ver unos que van a ser absorbidos por el paciente de manera natural, no hay forma de detenerlo, eso siempre va a ocurrir. Es un mal necesario. Es un mal necesario, porque es que fíjate, y para que toda la audiencia tenga como una visión general, si todos los rayos X que salen del equipo me atraviesan y llegan al detector, no voy a ver diferencias. Yo veo diferencias en los tejidos o dentro de un órgano, veo si hay una lesión tumoral o no, es a partir de las diferencias de contraste. ¿Y cómo se genera el contraste? Bueno, porque de todos esos fotones, de todos esos rayos X que salen del equipo, hay unos que van a ser fácilmente detenidos, hay otros que van a atravesar completamente, y esa diferencia hace que yo vea una escala de grises, hace que la imagen no se vea en blanco y negro, sino que yo vea un montón de escala de grises que le permite a nuestro equipo de médicos radiólogos o a los médicos nucleares, cuando utilizamos PET-CT o SPECT-CT, poder analizar el interior del cuerpo. Entonces, es fundamental la imagenología hoy, en pleno siglo XXI, es más que necesaria, eso no está en discusión, pero 3 puntos importantes. 1, la justificación del estudio. Es decir, no es que yo me doble el tobillo, voy a hacerme una radiografía. Y si el médico no me manda a hacer la radiografía, ese médico es malo. No. Sí. Es necesario justificar el estudio, porque para un estudio, por ejemplo, si no es una fractura y no se sospecha una fractura, una rayos X no va a aportar información diagnóstica. Por el contrario, una resonancia o un ultrasonido en las partes blandas sí va a ayudar. Entonces, es importante primero justificar el estudio. ¿Y de quién está encargado de esto? El médico. El médico es el responsable en analizar ese riesgo-beneficio. ¿Cuál es el que haya siempre un mayor beneficio que el detrimento o el daño en la salud que voy a provocar debido a esta exposición?
Luego viene la optimización, y ahí sí pasa en manos de nuestro equipo de técnicos radiólogos, de licenciados en imagenología, pasa también por supuesto de los físicos en hacer los controles de calidad del equipo, y esto ocurre porque sale la radiación del equipo y me atraviesa, pero ¿cuánta radiación está llegando? ¿Es o no es la adecuada? Cuando el técnico coloca una determinada técnica, ¿son esos 80 kb o son 60? ¿Es más o menos? Entonces, para eso siempre es importante buscar de que la dosis sea o que la cantidad de radiación sea tan baja como sea posible. ¿Qué pasa? Ese como sea posible es que sea razonablemente posible. ¿Por qué? Porque la dosis tiene que ser baja, pero no tan baja que afecte la calidad de la imagen. Porque si no hay que repetirla. Si la imagen es mala, tengo que repetirla. Entonces, aquí, fíjense que acabamos de tocar dos puntos clave. El primero, la justificación del estudio. El médico es la persona responsable de evaluar, mira, si efectivamente necesitas el rayos X, o es mejor una resonancia o un ultrasonido. ¿Cuál es el estudio que mejor se adapta a confirmar la sospecha diagnóstica? El segundo, la optimización, esa escogencia de parámetros para que sea una buena calidad de imagen. Y el tercer punto, y no menos importante, para mí tiene que ver justamente con ese tema, digamos, de análisis general. Es decir, yo como paciente debo entender, ahorita tenemos muchísimos ChatGPT, Gemini, antes teníamos a Google, a Doctor Google, y entonces bueno, la gente llega, me duele la cabeza, y usted se mete en internet en este momento y pone que me duele la cabeza y le aparece desde un tumor cerebral hasta un aneurisma. Entonces, ¿qué ocurre? El llamado es obviamente, y por eso agradecemos espacios como este, porque el llamado es siempre acudir a fuentes oficiales, a expertos. Mire, lo que más hay en las redes sociales son influencers que no saben nada de salud, pero que le dicen, mire, haga ayuno de 16 horas, o cómase tales y tales cosas, o mire, si a usted le duele si usted quiere evaluarse la mama, hágase una termografía y no la mamografía. ¿Qué ocurre? Ese tipo de videos son los videos virales, los que nos llegan por cadenas de WhatsApp o el que lo leyó en Facebook. Pero realmente el llamado es a que vayamos siempre a las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque la ciencia obviamente trae consigo primero un debate digamos entre expertos, y luego el poder verificar la información que me da el otro. Es decir, cuando un determinado organismo multilateral, por ejemplo, analiza un caso, eso no quiere decir que tiene el 100% de razón, sino que dada toda la experiencia, todos los experimentos que se han hecho hasta ese momento, bueno, las conclusiones son A, B y C. Eso no quiere decir que dentro de un año uno sigue haciendo experimentación y resulta que el A y el B están bien, pero el C cambió por el D, E y F. Es decir, la ciencia está en continuo avance, así como está la medicina, y hoy por hoy lo hemos podido ver en nuestra vida diaria con todo el tema tecnológico, ¿no? Así como avanza la tecnología, también avanza, por supuesto, la ciencia y la salud. Es muy importante, y yo quiero agregar una parte de lo que quizá yo manejo un poquito, que es la parte de los medios. Y eso yo lo he dicho en muchas ocasiones, doctor, que hoy día uno ve 45,000 personas en las redes sociales con una bata blanca y un estetoscopio colgado por aquí, y dice, yo soy el doctor fulano de tal y le quiero ser. Y es importante que nuestros televidentes entiendan que no todos son doctores. Así es. De que muchos lo hacen porque de repente quieren dar un consejo porque siempre soñaron con hacer un programa de televisión y se disfrazan de doctores y dicen algo que a lo mejor a ellos les suena bien, o lo que está haciendo mucha gente, se meten en el ChatGPT, preguntan y ellos después lo narran como que es producto de su conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que esa es una industria que lamentablemente ha surgido de lo que se llama creadores de contenido, que son gente que vive de eso, de hacer cosas para que los demás lo vean. Y mientras más nosotros lo vemos, más dinero ellos ganan. Entonces les importa un comino si le están haciendo daño a la humanidad diciendo algo que no es verdad. Porque muchas veces el problema no es que el mensaje sea dañino, es que el mensaje le quita a la gente esa prioridad de ir al médico, porque no, yo vi un doctor que salió en internet que me dijo que tomara agua de hojas de mango y eso me iba a curar. Entonces yo voy a tomar estos 6 meses, voy a tomar agua de hojas de mango, y si no me resulta, entonces voy al médico. Y esos 6 meses eran cruciales
para que usted llegara al médico y el médico le diera el tratamiento necesario. Yo no quiero, por supuesto, sentarme en la silla del médico. Yo lo que quiero es explicarles un poco de que eso que ocurre en los medios es una industria, como lo es la industria de como lo es la industria de todas esas cosas que se han creado para ganar dinero y que no perciben ningún beneficio, aunque haya gente que haga programas con muy buena intención. Siempre hay que escuchar la voz del profesional, y por eso estoy tan contento de que el doctor Arias nos acompañe hoy para aclarar esa parte, pero yo quería agregarle un poquito lo de los medios, para que ustedes sepan de que no todo ese que usted ve en el podcast, en TikTok, donde sea, con una bata blanca y un estetoscopio o vestido de azul, de médico, del color que sea, o que no tenga ningún, pero que diga yo soy el doctor tal, no siempre es una persona que tiene los conocimientos para decirle lo que le está diciendo. Doctor, ¿qué diferencia tenemos cuando hablamos de radiación en cuanto a los rayos X, saca un portrait o un ultrasonido o un otro tipo de escaneo, ¿cómo se llama? El resonador. Sí, el resonador magnético, todas esas cosas. Esto está muy fácil. En el caso del resonador magnético o el MRI, la imagen de resonancia magnética, ocurre por algo bien peculiar. Y es que yo coloco al paciente dentro de un campo magnético intenso. Para que toda la audiencia, todos ustedes que nos están viendo, tengan una idea de la magnitud del campo magnético, el campo magnético de todo el planeta Tierra, desde el polo norte hasta el polo sur magnético, es de 0,0001 Tesla. O sea, una cosa muy chiquitica. Y eso nos protege de las llamaradas solares, de radiación que viene del espacio. Todo ese campo magnético nos protege eso. Ahora bien, un equipo como el que se tiene, por ejemplo, en el hospital o el que tenemos, digamos, en el ámbito clínico es de 1 Tesla o de 1,5 Tesla. Es decir, estamos hablando de más de 10.000 veces la intensidad de todo el planeta Tierra, pero contenido allí. Entonces, ¿qué hace ese campo magnético tan intenso? Obliga a que los átomos de nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos muchos tipos de átomos, pero los átomos de hidrógeno son los más sencillos, los más chiquiticos. Por lo tanto, con ese campo magnético tan intenso los podemos obligar a estar en una determinada posición. Cuando yo cambio o suspendo el campo magnético, que eso por eso es que uno escucha como un taca, 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 se para y después taca, taca, taca. Cada vez que dejamos ese silencio, yo suspendo ese campo y eso genera que esos átomos de hidrógeno que están en una determinada posición vuelvan a su posición inicial y emiten una onda de radio. Y por eso nosotros capturamos el sonido, capturamos esa onda de radio a través de una bobina o una antena que lo colocamos al paciente, bien sea a nivel de cráneo o a nivel del hombro o a nivel de la rodilla o a nivel abdominal. Entonces por eso es que vemos que en el resonador tenemos, por ejemplo, no solamente el equipo que lo vemos como muy cerca de nosotros, sino que además nos colocan una antena dependiendo de la zona que queramos evaluar. Pero allí no es radiación ionizante, es decir, no tiene tanta energía como esa, sino que es un campo magnético. Eso no quiere decir que no hayan cuidados. Cuidados importantísimos, no meter metales dentro del área. ¿Por qué? Porque como bien les digo, imagínense, un campo magnético tan intenso hace que la hebilla de la correa, que una moneda que yo pueda tener o cualquier otro elemento se atraiga inmediatamente hacia el campo. Y han ocurrido accidentes a nivel mundial en donde una camilla, por ejemplo, ha pasado muy cerca de la puerta en el momento del disparo y se trae la camilla. Silla de ruedas, bombonas de oxígeno. Recientemente en Brasil hubo un tema con una persona, un escolta que estaba armado y la persona pasó muy cerca y atrajo el arma hacia la... Entonces, este tipo de cosas han ocurrido y por eso es que es tan importante tener en consideración que allí también hay medidas de protección, pero no desde el punto de vista de rayos X, sino por el tema del campo magnético intenso. Entonces, allí, por esa razón también la resonancia magnética es segura, por ejemplo, para pacientes embarazadas, para los niños, porque no representa ningún tipo de radiación, sino esa exposición a campo magnético intenso. En el caso del ultrasonido, y aquí también me van a conectar muy fácilmente, lo vamos a ver rapidito. El ultrasonido, ustedes se recuerdan, el eco o ultrasonido es cuando, por ejemplo, quienes nos ven estaban embarazadas, o nosotros cuando acompañamos a nuestras esposas y están embarazadas, vemos que lo primero que hacen es colocarles un gel y luego colocar un dispositivo. ¿Qué pasa?
El ultrasonido es una onda mecánica, no es una onda de, digamos, electromagnética como vimos rayos X, ondas de radio, etc. Allí yo necesito un medio físico para poderlo transmitir. Por eso colocamos el gel, porque él emite una onda en este caso de sonido que no podemos escuchar, por eso es ultrasonido, porque la frecuencia está muy por alta, encima de nosotros, de nuestro espectro audible, y eso genera que interactúa con los órganos, se rebota, y cuando rebota yo capturo la imagen y obtengo la imagen. Entonces allí es una onda mecánica. ¿Cómo podemos verlo fácilmente y cómo sabemos que funciona así? Bueno, vámonos a la playa, nos vamos allá a Mambo o a Cunuco, a donde querramos, y ustedes van a ver, por ejemplo, un bote a lo lejos. Si vemos el bote y está encendido el motor y estamos arriba, tal vez no lo escuchamos, pero si usted se sumerge bajo el agua, automáticamente escucha el motor. ¿Por qué pasa esto? Porque en el agua el sonido viaja más rápido, la velocidad del sonido en el agua es mayor que en el aire. ¿Por qué? Porque en el agua el sonido es una perturbación. Ustedes me escuchan ahorita porque yo pongo a vibrar mis cuerdas vocales, ellas ponen a vibrar una serie, digamos, de átomos en la atmósfera, eso genera vibraciones. En nuestro caso, la membrana de tu tímpano, en aquello de los televidentes, obviamente genera perturbaciones a nivel de los micrófonos, y eso se traduce en el sonido. Entonces, efectivamente, eso mismo que ocurre en nuestra vida diaria es lo que nosotros aplicamos en el ámbito médico para poder obtener imágenes. Y dependiendo de los tejidos, obviamente, habrán unos que rebotan, digamos, o reflejan esa onda más fácilmente, y hay otros que absorben más y obviamente reciben menos. Entonces, bueno, por eso es que podemos ver esos niveles de contraste. Entonces, ahí es donde tenemos la principal diferencia. Por eso, el ultrasonido o la resonancia magnética es tan segura en pacientes embarazadas, en niños, y es como nuestra primera línea de diagnóstico antes de acudir a elementos como la tomografía o el rayos X, etc. Ya, pero no lo suplanta. No lo suplanta, muy importante y excelente pregunta. Esto no quiere decir que hay competencia, porque muchas veces escuchamos, ay, es que mejor es esto que aquello. Depende de cuál es el diagnóstico, depende de cuál es la sospecha que tengamos. Y dependiendo de eso, hay momentos en donde es necesario e indispensable hacer una tomografía o hacer una tomografía con contraste. Pero hay otros casos en donde será mejor, por ejemplo, si yo quiero evaluar tejido blando, hacer una resonancia magnética. Si yo quiero analizar qué está ocurriendo a nivel de la rodilla de un deportista, prefiero la resonancia magnética. Pero mira, yo quiero hacer una evaluación, por ejemplo, a nivel del tejido mamario en una paciente de 25 años. No le puedo hacer mamografía, no le puedo hacer ningún otro tipo de estudio porque las mamas son más densas, y por lo tanto el ultrasonido es el gol estándar, entonces en pacientes jóvenes. Entonces, por eso es que es tan importante que no veamos los estudios de imagenología como competencia, sino como complemento. Y dependiendo de la sospecha diagnóstica y de las características que cada uno de nosotros como paciente tiene, entonces escogeremos cuál es el que mejor se adapta a ese momento y a esa necesidad. Ya. Doctor, una pregunta un poquito, quiero simplemente a lo mejor utilizar experiencias propias para conectarme con los televidentes que pueden haber tenido dado momento una duda, porque a veces cuando uno ve tantas cosas en televisión, en las series, en las películas, y a lo mejor eso le motiva una inquietud, la comparamos como ver, por ejemplo, en estos días un examen que me realizaron, y yo decía, con qué facilidad el médico ve lo que está plasmado en ese video, en esa captura que se hizo del examen. ¿Qué tan confiables son ese tipo de estudios? Porque lo digo porque estuve ayer en una charla de salud con dos colegas del doctor, y veía que realmente, como en la consulta médica no podemos hacer tantas preguntas, cuando la gente, por eso felicito a mi amigo Luis Moreno y a todo el equipo del Sambil por esa iniciativa de abrir espacios de conversatorios, de ese contacto directo con médicos, porque es increíble la cantidad de personas que intervinieron para hacer preguntas que a lo mejor no se la pueden hacer al médico en la consulta. Entonces, ya que estamos en una consulta abierta, yo decía, el margen de error en ese tipo de diagnóstico, cuando nos basamos en un examen que para nosotros que no sabemos nada de eso es tan complejo, pero para ustedes es muy fácil. Sin embargo, a veces la gente expresa como que tienen dudas a veces. Esos equipos que hoy día se utilizan versus la realidad del resultado que arrojan.
Mira, esa ha sido una pregunta y excelente que la plantees porque es una pregunta global, es una pregunta mundial y tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Lo primero es una buena calidad de los equipos. Si el equipo está mal calibrado, si no se han hecho los controles de calidad, evidentemente el equipo puede arrojar cualquier cosa. Entonces, por supuesto que es necesario realizar este tipo de pruebas, por eso a nivel mundial tenemos un protocolo, digamos, general, estándar, de realizar controles de calidad periódicos, mensuales y un control de calidad más profundo de manera anual. Eso nos permite garantizar tanto la dosis como los parámetros técnicos como la calidad de la imagen, sin depender de un médico o del otro, porque cada uno de nosotros ve de manera distinta. Entonces, es importante tener fantomas, es decir, maniquís que nos permitan a nosotros evaluar adecuadamente a ese equipo. Eso por un lado. Si los equipos están debidamente calibrados, entonces ahora pasamos a un segundo punto, que es el punto más complejo de evaluar. Y tiene que ver con la capacidad que tiene cada uno de los médicos de evaluar la imagen diagnóstica. La imagen per se tiene mucha información. Yo siempre le digo a los médicos residentes, y este es un punto muy importante, es la imagenología no está diseñada para suplantar a la clínica. La imagenología es una técnica de acompañamiento a la clínica. ¿Qué quiere decir esto? En algunos países vemos cómo llega un paciente en la emergencia, rápido, rayos X de tórax, laboratorio, tal, y tú dices, ya va, pero espérate, ni siquiera lo has visto. O sea, tómate el tiempo primero a evaluarlo, a discutir, a ese feedback que precisamente que acabas de mencionar que a veces no se tiene, y a partir de esa historia clínica que yo voy sacando con pinzas, porque teóricamente uno dice, paciente 54 años, tal, con un hijo, tal, con dolor abdominal, pero en la vida real eso no es lo que pasa. Tú le dices, ay, ¿cuántos años tiene? Tanto. Ok, y mire, ¿cuándo le empezó el dolor? Yo no me acuerdo, ayer o anteayer. Ah, ok. ¿Y qué se hizo? Y entonces uno empieza a indagar hasta que después te das cuenta que, bueno, es que se me olvidó decirle que yo me dejé tomar tal pastilla, o que yo me puse a hacer, no sé, escalada ya en el TOEFL. O sea, tú dices, bueno, para eso es importante la clínica, porque la clínica es lo que yo voy a vincular con los síntomas que está presentando ese paciente y luego lo voy a confirmar con la imagenología. Entonces, en el estudio de imagen, dependiendo de los tipos de estudio, hay estudios que tienen más resolución que otros. Por ejemplo, la tomografía o la resonancia magnética son estudios estructurales, anatómicos. Me da información de esa estructura morfológica de lo que estoy observando. Obviamente, los médicos tienen que estar formados en ese tipo de estudios y por eso es que vemos que a veces hay médicos, radiólogos, especialistas en mama, porque solamente han visto mamografías y tomosíntesis. O sea, es donde más se han destacado. Sí. No quiere decir que no puedan informar otras cosas, pero donde más se han desarrollado en eso, porque obviamente las diferencias suelen ser muy sutiles. Entonces, es importante, como les digo, el tema del equipamiento, el tema de la formación, y otro punto muy importante tiene que ver justamente con comprender los aspectos físicos, es decir, cómo surge esa imagen, porque también se los comento a los médicos, sobre todo aquellos que nos pudieran estar observando y que estén en formación, es la importancia de entender cómo yo obtengo la imagen, para que después clínicamente, cuando yo veo un paciente perfecto, normal, digamos, o sano, está maravilloso, pero cuando veo una alteración, una anomalía, algo que no cuadra, tengo que decir, bueno, ¿a qué se puede deber? ¿Es sugestivo de algo benigno, algo maligno, es una masa, es algo que tenemos que punzar? Entonces eso le da más información al paciente. ¿Dónde surgen las dudas que a veces ocurren? Bueno, por ejemplo, yo tengo una plantilla y es completamente válido, yo uso una plantilla para informar, pero dentro de esa plantilla, por ejemplo, de un ultrasonido abdominal, dice vesícula normal, hígado de tamaño conservado y tal. Y resulta que cuando me entregan el informe, dice hígado normal, vesícula. Oye, pero yo me operé la vesícula hace un año o hace 5 años. ¿Cómo es eso que a mí me ve la vesícula? Entonces, automáticamente, cualquier persona, incluyéndome, diría, bueno, ya sospecho del diagnóstico, ¿no? Porque puede ser que haya sido extraordinario, el equipo estaba bien, el médico estaba bien desarrollado, pero al haber algo como eso, ya a mí me levanta el alerta y dice, bueno, esta persona no revisó adecuadamente el informe. Entonces, es importante que más allá del equipo y de la formación, también tengamos cuidado en los detalles, que sepamos que por supuesto la persona que está allí, también les recuerdo, es el amor en la vida de alguien, es la esposa, es el hijo, es el padre, el hermano. Entonces es importante que nos dediquemos ese tiempo para
poder estar con él, para que pueda sentir ese feedback, que podamos entender cuáles son las dudas, esa angustia que puede tener y a partir de allí tener el mejor diagnóstico. Entonces, eso es clave. Ahorita ha venido un desarrollo con la inteligencia artificial, en el sentido de que ya hay algunos software desarrollados y aprobados tanto por la Unión Europea como por la FDA, el caso americano, para la aprobación, digamos, de instrumentación y de software médico. Y en ambos casos, por ejemplo, hay software que diagnostican o que ayudan en el diagnóstico de COVID, por ejemplo, para tomografía. ¿Qué pasa? Que obviamente está diseñado para ser un soporte del médico. Y esto también es un punto importante. El AI o la inteligencia artificial aplicada en el ámbito médico no supone un reemplazo del profesional. Es extender o mejorar las habilidades del médico. Que hizo un estudio justamente en la Universidad de Oxford, terminaron en julio del año 2025. En ese estudio de la Universidad de Oxford, lo que hicieron fue una evaluación de lo siguiente. Fíjate tú, le dieron 100 estudios a un médico un lunes en la mañana y esos mismos 100 estudios desordenados se los dieron el viernes a las 6 de la tarde. ¿Diferencias? Sí, más del 80% de diferencias diagnósticas. Increíble. En estudios complejos. ¿Qué pasa entonces? Uno dice, wow, ¿cómo es esto posible? Bueno, es posible porque el cansancio que tienes un viernes a las 6 de la tarde, ya te quieres ir, es mucho mayor y puedes pasar cosas por alto. Cosa de que el lunes en la mañana estás tranquilo, estás empezando la semana, tienes más energía y se ha podido ver esto. A raíz de este tipo de investigaciones, han surgido modelos de inteligencia artificial que funcionan como un segundo lector. Es decir, analizo previamente, comparo contra lo que me determina el software y a partir de allí genero una conclusión definitiva. ¿Qué ha permitido esto? Por supuesto, muchas mejoras en el... Es como una especie de una segunda opinión. Una segunda opinión, exactamente. Mira, yo veo siempre la inteligencia artificial como tener un pasante, pero con un doctorado en lo que usted quiera. Pero ese doctorado en lo que usted quiera tiene que saberse guiar. Por eso es que es muy importante el tema de los prompts, cuál es el input que yo le doy, cómo entreno yo a ese determinado agente. Y por eso es que no es que yo agarro una imagen, se la pongo allí a cualquiera de los algoritmos de inteligencia artificial y bueno, dime el diagnóstico, yo no quiero escuchar nada del médico. No. Porque dependiendo de cómo yo le plantee la pregunta, correcto, yo podré tener respuestas distintas. Entonces, allí es la importancia de esto. Por eso es que, fíjate tú cómo está tan conectado tanto el tema comunicacional, el tema de inteligencia artificial, el tema de salud. Hoy por hoy, todo esto es transversal porque nos está afectando a todos. Entonces, este es un momento súper importante para todos aquellos que nos están viendo. Sepan que hay una enorme responsabilidad en nosotros como profesionales en saber manejar las herramientas, las herramientas de manera adecuada, en ustedes, en cada uno de quienes nos están acompañando, en saber que esas herramientas tienen posibilidades de error o mucho más error de lo que pudiéramos tener nosotros y que por eso es importante esa conexión adecuada entre estos dos elementos. Yo creo que eso es un mensaje súper poderoso. Tremendísimo. Es importante que aprendamos esa lección que acaba de decir el doctor. Asunto de inteligencia artificial no está sustituir el ser humano. Esta es una herramienta, un tool para nos hacer uso de ella, pero no está sustituir. A lo menos te ainda. Sí. Pero, por ejemplo, a mí te queda, si me encontrar un carta, me no te pide ChatGPT trae carta para mí. Me trae carta. Y si me tiene algo que me no está satisfecho, me deve dizer como potrei hacer cosas aquí para mí, pero mi carta está, me trae con mi sentimiento, con lo que me quiere expresar, pues ese sentido de cosas que es un palanca para ayudar y no está sustituido. Con permiso de nuestro invitado, doctor Omar Arias, nos va a ir cumplir con algún anuncio y Gis nos va a continuar con más de nuestra conversación interesante ya. Promecu solo sali, nos portata apri, aquí na supermarket, bombini, paduna servicio, na grandi y chiqui, cliente darei, testeita nos lei, bombinita bom, bocata guardamos, y bota guarda pa' 30, dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni,
crack barata, pan caliente, buscadivo, sushi criollo. No va en un caminda, a bombinita bocas. ¡Wow! Wow, será lá, será? Sì, non so se era. Esta comitasse tem luna de doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo me tabri già sabra tambe. Já sabe? Tá, que me prego manhã. Sicuro que sì, entre 8h30 e 10h30. Então não está preco na casa tambe. Bo santa prego na casa sabra. Claro! E o serviço tá grátis. Ai, você tá pensando em este lugar aqui, você. Ei, você se bom pô chega lá também. L'abdo meta chega cerca bom. Piu! Health is Wealth. Seda está invitado para participar de una jornada de concientización y training riba compagible una vida más saludable físico y mentalmente. 6 de sabra, por de 8 horas con 10 horas de mainta, na sede de Seda, allá na Cero Fortuna Web, completamente gratis, guiada para un grupo multidisciplinario, trainer dan profesional, na Seda Cero Fortuna Web, na Santa María. Quebra tu barrera y bien enseña cómo por viva más saludable y consecuentemente más feliz. Inspirada en la filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, inter una organización a vos servicio para donar a vos familia y vos propiedad dan un seguro que te pasa con vos necesidad dan y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que vamos a querer en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para dar una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente de nossa back, como hace nosso programa já, nosso invitado, Dr. Omar Arias, nos está conversando sobre um tema mais apaixonante. E hopi mais, para mim, imaginava, um comunicador, mas é doctor, então está papeando de saúde e para nós é um motivo sumamente importante, para o Misaco nos está llenando um baixo de informação de nossa comunidade. Diz aqui nós a continuar a conversar com o Dr. Arias, nós que acordava que nós chegamos a Bosnan, daqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, uma organização que não somente tem 45 anos dando serviço na nossa comunidade, é palavra confiabilidade como moto, como ponto de salida, mas además de ser sempre dando esforço, dando recursos e dando dedicação no tema de prevenção. Recordo que prevenção está boa decisão e de tema de saúde, prevenção está sumamente importante. Lab de Med, Laboratório de Médicos. Na nombre também de Bombini Supermarket, el lugar ideal para hacer compras de un ambiente dushi, de un ambiente de familia, de un ambiente de casa. Y manera siempre nos avisa, nos está consciente que nos, quizás no es el supermarket más grande de Corsao, pero no es más dushi, es un camino de botar hacer compras en la casa, botar cosas de compras, sobra. Bombinita boca. Na nombre de Sambil. Sambil também tem um compromisso com nossa comunidade, com tu chamars, e não necessariamente mester tão chamars, tem chamars plus,
Passou, por exemplo, esse man que passa, tem uma programação de saúde a março, e já são também tem uma conferência, não somente importante, mas mais bom assistir e com mais participação. Essa é uma mostra que a nossa comunidade tem necessidade de informação em matéria de saúde e presencial, mais dúvida ainda, passou por fazer pergunta, por conversar com o doutor, não trazer por experiência não para adiante, e isso é algo que o Sambil está ponendo cada dia mais e mais e mais interesse para a responsabilidade social de Sambil com nossa comunidade. Además, o aspecto social para nós está sumamente importante, a área comum de Sambil na disposição de cada de vocês, e nós tiendas e nos restaurantes de zona de food court, está sempre mais bom assistir, para o tem prato delicioso na boa disposição. Sambil, the one and only Hopi Masco Centro Comercial, y na nombre de Agencia Funeraria El Señorial. Ora con nostra papia, il tópico che noi stiamo trattando, ave nostra visa, è assunto di momento final ta algo che noi non può predecir. Doctor non tavata visa ieri con persona ave porta bombón, y bo potintu bo testan bon, pero son corazón ha decidido di stop. Independientemente que esse man aí va a hacer un test de corazón y la sale bon, pero son corazón a fada visa te ave atrás, entonces no tiene nada a arreglar. Essa é coisa que nós temos que prevenir. Se a nós mesmos, nós trabalhamos nossa família com um tremendo dolor de cabeça, para não correr, vai lá com uma fixtura e problema, não? Ou se algum de nós membros de nosso entorno familiar vai de uma maneira repentina, também nós temos um compromisso com nós, mas ter solucionar. Tem solução, e a solução está maneira com o senhorial está atender através de seus fundos, você pode participar, paga tique-tique, e se algo suceder, está bom preparado. O senhorial, además, celebrando ainda 41 anos de sua fundação. E na nome de Curinde é uma organização que ha establecido uma plataforma, no solamente de lo que está es frisón, pero una plataforma de negocio, de inversión adaptada al desarrollo en el último tiempo, parte de ICT sumamente activo sobre hoy en día, está elemental hoy en día para incrementar la capacidad y la facilidad de interactuar para hacer negocio de nuestra comunidad. También nos ha recomendado tomar contacto con nosotros para entrepreneur. Además, parque industrial, Curinde a fortificar últimamente, tour da producto que está a boa disposição aqui na Corsao, através de Curinde, dando uma palanca fundamental na nossa economia. Curinde te ofereceu facilidade excelente, sustém confiável e é termino mais competitivo para negócio que está operado em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja half of airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós estamos conectados ao negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita curinde.com ou chama-nos na 737-6000. Nós back conversando com nosso invitado, Dr. Arias, está médico físico, físico médico, uma boa coisa aqui, dois. Será nossa back conversando com nosso invitado chave, Dr. Omar Arias, está físico médico e é uma pessoa que tem uma experiência de aspecto de saúde em nossa comunidade, por lo tanto, esta papia com propriedade. Pero tem fenómeno que está afetando não somente nossa comunidade, rond mundo tem fenómeno novo que está apresentado e que está vira moda, que está vira com tanta coisa, tanta vira viral e tanta vira tendência e tudo ainda está caindo sem medir que tem consequência para o futuro. Hoje em dia nossa papia de vape, nossa papia de cigarrilha eletrônico e nós temos uma dúvida mais grande riba é dano que isso aqui por causa tem gente da papia de dano para coração, pero dano para pulmão, pero dano para garganta, dano para turcos que nós está hinca de nossa corpo
no está saludable por 13 daños para cualquier de los órganos. Pero ¿quién mejor, doctor Arias, para explicarnos un tiki es consecuencia de práctica que nosotros verán hoy en día está en moda, doctor? Esa práctica del vape. En el caso del, lo primero que tenemos que aclarar es que el caso del cáncer de pulmón es uno de los cánceres, cuando analizamos hombres y mujeres en conjunto, es el mayor cantidad de casos de cáncer que tenemos a nivel mundial. Es decir, en el caso de mujeres tenemos mama y cuello uterino, en el caso de hombres próstata, pero cuando unificamos y vemos en conjunto, nos damos cuenta que pulmón les gana a todos. Cuando lo hacemos en la estadística mundial global, hombres y mujeres en una sola. ¿Qué significa esto? Que allí estamos expuestos obviamente a muchos agentes que generan daños en nuestros pulmones. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una enorme bendición. Nosotros aquí en Corso estamos súper bendecidos porque tenemos un clima maravilloso, además tenemos mucho viento casi todo el año, por lo tanto esto genera, digamos, que haya bastante movimiento de cualquier tipo de partículas que pudiesen estar por allí en el ambiente, y tenemos bajos niveles de smog, ¿no? Comparados con México o con Taiwán, China, etcétera, donde tenemos muchísima contaminación. En esas ciudades tan pobladas, evidentemente acá no tenemos este tipo de elementos. ¿Por qué les comento esto? Justamente hace una semana tuve la oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Oncoaliado, un congreso que tuvo la posibilidad de compartir con españoles, franceses, americanos y venezolanos en Venezuela. Y allí estuvimos analizando el tema precisamente de cáncer de pulmón. Allí, ¿qué ocurre? Una de las cosas que nos comentaba el doctor Journot, que es francés de Marsella, y él es una de las referencias, digamos, a nivel mundial en temas de cirugía robótica a nivel de tórax. Él decía, mira, en un primer momento nosotros diagnosticábamos muy tardíamente el cáncer en el pulmón. Eso hacía que yo tuviese que retirar un lóbulo, es decir, la mitad del pulmón, o un pulmón completamente. Al quitarle la mitad o todo un pulmón, significa que yo te quito un 25 o un 50% de toda la capacidad respiratoria, con lo cual la sobrevida de ese paciente, es decir, ustedes podían llegar máximo entre 2 y 3 años posterior a ese tipo de cirugía, porque era muy fuerte. Luego surgió justamente una cirugía que nos permitía, que es la cirugía robótica o mínimamente invasiva. Obviamente la podemos hacer quitando un segmento del pulmón, un pedacito en donde se encuentra la lesión. Pero ¿qué ocurre? Eso sí, hay una sola lesión tumoral. Si yo, por el contrario, fumo una caja de cigarrillos, y el aproximado es cuando ya yo tengo pacientes que fuman 20 cajetillas al año, ya es un paciente de alto riesgo para generar caso de cáncer de pulmón. Imagínense ustedes, 20 cajetillas en el año, a veces puede ser por 5 o por 6 fácilmente una persona que fume. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué es importante esto? Porque la tendencia, y justamente en Europa la tendencia que se está implementando ahora, es tratar de hacer un screening, es decir, poder diagnosticar a aquellos pacientes que no tienen síntomas, pero que tienen más de 50 años, que fuman más de 20 cajetillas al año, y esos hacerles una tomografía para poder identificar lesiones cuando están muy chiquiticas. Eso es lo que se está buscando. Sin embargo, y aquí va muy conectado con el tema de la radiación, es el tema de que las tomografías emiten mucha cantidad de radiación. Es el equivalente a 400 radiografías o portrait de tórax. Entonces, obviamente, hacerle una tomografía a todos los pacientes de manera de protocolo a toda la población, evidentemente no se justifica. Es muy costoso desde el punto de vista de salud público y es mucha radiación a nivel de salud pública. Entonces, ahorita estamos en ese entramado que significa cómo poder diagnosticar de manera temprana sin generar daños y complicaciones en el futuro. Para ello, y aquí conectamos ahora sí finalmente con la pregunta, para ello es que tenemos entonces que disminuir los factores de riesgo. ¿Cómo disminuimos los factores de riesgo? Bueno, el cigarrillo genera cáncer o produce cáncer de pulmón. Lo sabemos, lo sabíamos hace 80 años, hace 50 años, y sin embargo es hoy cuando por fin en las cajetillas tiene que decir, hey, el consumo de esto genera daños, tal. Pero ¿Qué resultado ha dado eso?
según la ciencia? Mira, sí, ese resultado no es el esperado porque ya llega cuando, o sea, la persona lo que hace es que voltea la cajetilla y no lo ve. Sí, desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista, sobre todo para las nuevas generaciones, lo que produjo fue una alerta de, mira, puedo terminar así, entonces no lo voy a tomar. Yeah. Pero... Y aquí no que queremos atacar a la industria, pero sí es importante ser muy responsables con esto. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, mira, Ojo, recuerden ustedes que mucho de la implementación del cigarrillo vino precisamente a partir de las guerras. Es decir, yo le daba cigarrillos a los muchachos, estaban en combate, son muchachos jóvenes, obviamente se empiezan a enviciar y sienten la necesidad cada vez más de seguir con eso. Además lo asocio que en el momento de mayor angustia, terror o miedo, fumaba un cigarro y me calmaba. Bueno, por supuesto, cuando regreso a la vida cotidiana sigo haciéndolo. En Europa vemos con muchísima mayor o mucho más comúnmente jóvenes fumando por el tema del frío, cambios y tal, y como los papás lo ven normal, entonces los hijos lo hacen normal. En este lado del Atlántico no es tan común, pero entonces empezamos a ver una nueva moda, que era el cigarrillo electrónico. Incluso los padres se lo compran con el hecho de, bueno, es que se ve cool, es que bueno, mira, eso huele rico, no huele nada mal, y por lo tanto mi hijo está tranquilo y además lo calma. Yeah. Miren, ahorita hay toda una moda en contra del estrés. O sea, los niños no tienen que tener tareas porque les genera estrés. Las personas en el trabajo, usted no tiene por qué soportar estrés, váyase del trabajo. El estrés. Señores, el estrés es parte de nuestra vida. O sea, yo no entiendo en qué momento se tergiversó esto a que nosotros tenemos que vivir en una burbuja de cristal como la que vemos en las redes sociales. O sea, las redes sociales es una parte muy chiquitica de la vida real en donde yo puedo tener un momento maravilloso de estar acostado en una tumbona, en una playa tomándome una piña colada, y eso es perfectamente viable, pero eso no pasa 24/7, 365 días al año. Es decir, nuestra vida está llena de preocupaciones, de problemas, y tenemos que saber cómo afrontarlos sin necesidad de tener recursos adicionales como el cigarrillo, las bebidas, etcétera. Yo puedo compartir una bebida, compartimos, hacemos un brindis, etcétera, pero no que vea eso como ese punto de honor. Entonces, ¿qué pasa? Los cigarrillos han generado cáncer y lo sabemos, ya ahora lo tienen finalmente las propias tabacaleras, lo ponen en sus publicidades, pero, y atención con esto, a pesar de que ustedes puedan ver que el vape parezca seguro, el vape también contiene sustancias que son cancerogénicas. Aparte, hay algunos líquidos que son utilizados que contienen nicotina, y la proporción de nicotina equivale a 10 veces más de la que tenemos en un cigarrillo. Entonces, mucha atención con esto. Lo primero, evaluar qué químicos componen esto, y por eso yo siempre les digo, mire, si usted cree que eso es tan saludable, por favor, lea los ingredientes que contiene. Cuando usted me diga que usted está respirando hojas de eucaliptos con mango, con tal, yo le diré perfecto, pero hasta que eso no ocurra y empiece a haber un montón de moléculas de carboxilos, de no sé qué, de alcoholes, etcétera, todo ese tipo de moléculas son moléculas que no son naturales para nuestro cuerpo. O sea, que es tan o más dañino que el cigarrillo. Sí, miren, la proporción que tenemos a nivel mundial, y que en este caso la Universidad de Stanford hizo un trabajo esmerado en analizar más de 15 diferentes tipos, no sabores, sino diferentes tipos de elementos utilizados para el vape. Lo que arrojó fue que la proporción es entre 10 y 12, el equivalente a una caja. O sea, el fumar, el ingerir o vapear un líquido de estos equivale al equivalente de entre 10 y 12 cajetillas de cigarrillos. Por eso, entonces, la importancia de entender, si usted en su casa tiene a su sobrino, a su hijo, etcétera, que fuman este tipo de contenidos, por favor, seamos responsables y quitémoslo. Hoy, que todavía estamos a tiempo. Hemos visto, y este también es un llamado de atención, pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 años que tienen pulmones equivalentes a personas de 70 u 80 años. Pacientes
pacientes que han tenido que llegar a las terapias intensivas, pacientes que no han superado la anestesia en intervenciones básicas, porque sencillamente son pacientes que, recuerden ustedes que los químicos, cuando yo los absorbo y los respiro, ellos llegan al pulmón. ¿Y qué ocurre en los pulmones? Para que todos ustedes me entiendan. Cuando eso llega a los pulmones, esos químicos yo no los puedo procesar, no los puedo sintetizar, no los puedo metabolizar. Es decir, las moléculas normales que yo tengo en el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, etcétera, el nitrógeno, son moléculas que yo puedo utilizar para consumo propio o que yo puedo metabolizar y eliminar. Cuando son moléculas muy grandes, que tienen muchos carbonos, muchas cosas, son tan grandes que mi pulmón no las puede romper, y al no romperlas se permanecen allí. ¿Qué pasa cuando yo tengo esas moléculas allí y se van acumulando? Es como que si yo me metiera por la nariz un cuerpo extraño, y eso que permanece y obstruye un lugar. Entonces se genera una reacción en el cuerpo y se genera una inflamación a nivel de toda esa zona, digamos, a nivel del tórax. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo empiezo a perder capacidad pulmonar, a perder, y luego evidentemente vemos la reacción. Entonces tenemos con muchísimo cuidado el tema del vape. Es un tema de salud pública. En muchos países está siendo prohibido, se está intentando prohibirlo en los colegios. Ahorita hay vape que parecen como si fuesen marcadores o resaltadores. No utilizarlos en los colegios. Recuerden además que no es solamente quien vapea, sino también, por supuesto, la persona que está a su lado, esa persona que es fumador pasivo. Eso le iba a preguntar, doctor. El caso del fumador pasivo también aplica para el vape. Sigue siendo exactamente igual. Yo estoy ahora emitiendo un montón, porque además emito las combustiones incompletas, las expulso, más mi dióxido de carbono. Por lo tanto, estoy contribuyendo enormemente a el daño en la otra persona. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Yo sé que es un tema que a veces es duro de escuchar, porque nosotros queremos escuchar todo maravilloso, fúmense el vape y está todo el mundo tranquilo, pero no es la realidad, y es nuestra responsabilidad que sobre todo los más jóvenes, que es lo que también vemos en tendencia, como las personas menores a 20 años son quienes más están consumiendo este tipo de elementos. Entonces es importantísimo que este mensaje llegue a toda la audiencia, así que de verdad muchísimas gracias por ello. Gracias a usted, doctor, por esta charla tan interesante, por mensajes tan importantes para nuestra comunidad, así que vamos a tomarlos todos en cuenta con muchísima responsabilidad. Un danke más especial al doctor Omar Arias para su visita, y un danke más especial a vos en sintonía. Tenemos próximo programa.